Hoy es martes 10 de diciembre de 2024 y estas son las noticias. La ministra presidenta Norma Lucía Piña manifestó su confianza de que la reforma judicial construya un mejor sistema de protección de derechos y de contrapesos entre poderes. Por desconocimiento, juzgadores locales no aplican la jurisprudencia de la Suprema Corte y de la Corte Interamericana. Criterios de la Corte obligan a juzgar con perspectiva de género crímenes violentos de mujeres. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda a la más relevante de México y de todo el mundo. Soy Oscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo les saludamos con mucho gusto. Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Y abrimos precisamente con mi compañero Mario López Peña hasta la sede del máximo tribunal, donde en sesión solemne se llevó a cabo el segundo informe de labores de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Adelante, Mario, muy buenas tardes, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, deseó que la reforma judicial tenga consecuencias positivas para el país. Escuchemos parte de lo que dijo. La reforma judicial no es una historia de vencedores o vencidos. Todo demócrata, y con mayor razón, todo servidor público desea lo mejor para su país. No es posible saber, al menos en este momento, cuál será el resultado de dicha reforma. Se necesita, como decía Renato Leduc, de la sabia virtud de conocer el tiempo. Pienso, y al mismo tiempo, así lo deseo, por el bien de mi país, que la expresión exclamada por algunos, sí se pudo, solo tendrá sentido, no ahora, sino cuando, en su caso, los hechos den constancia plena de que está funcionando el nuevo sistema que garantice de mejor manera los derechos de las y los mexicanos. Espero que la finalidad de esta reforma, por el bien de México, no consiste en destruir, sino en construir un mejor sistema de protección de los derechos humanos, un mejor control de regularidad constitucional, un mejor sistema de contrapesos entre los poderes del Estado. Todo ello en beneficio de la sociedad y de nuestro país. Sin embargo, al rendir su segundo informe anual de labores, la ministra presidenta identificó dos retos de origen para el éxito de esta reforma. Primero, una narrativa de deslegitimación por más de 6 años de la Judicatura Federal sin pruebas. Y segundo, una falta de diagnóstico. Las coincidencias entre ataques y amenazas a la Judicatura Federal y a sus integrantes y el legítimo ejercicio de nuestra función jurisdiccional se hicieron patentes cuando, frente a decisiones contrarias a los intereses del gobierno, se nos llamó traidores al pueblo y abiertamente se nos acusó de no ser parte, como además no debía ser, por no corresponder a cada juzgador, de un proyecto político dominante. Se volvió una práctica generalizada violar abiertamente las suspensiones dictadas por los jueces federales en contravención directa de la Constitución, desestimar la autoridad del Poder Judicial Federal y de los jueces y magistrados en particular. También se volvió una práctica recurrente amenazar a jueces, magistrados y ministros con persecuciones penales y juicios políticos. ¿Por qué?
¿Qué conductas consideraron esos actores políticos que ameritaron la amenaza persecutoria y punitiva a los jueces federales de México? La ministra presidenta Piña Hernández subrayó que el Poder Judicial Federal nunca se opuso a un proceso de reforma, sino lo que buscaba era que se lograra una auténtica participación de todos los sectores de la sociedad. Se necesitaba una reforma, pero que no podíamos caer en la salida fácil. El contexto tan complejo que se vive en México no se lo merece, y mucho menos sus consecuencias, insisto, hoy impredecibles. A mi juicio, ninguna falla justifica la eliminación de tajo de la carrera judicial, menos aún el establecimiento de un sistema que, según la experiencia comparada, no solo no abona la impartición de justicia, sino que la politiza. Por ello, siempre sostendré que la existencia de un Poder Judicial Federal autónomo e independiente, ajeno a los vaivenes de la política, es un requisito indispensable para la defensa de nuestra democracia que tanto trabajo nos ha costado construir. Finalmente, la ministra presidenta reiteró su compromiso y la responsabilidad en el desempeño de la función jurisdiccional. El trabajo de cada uno es la mejor voz, y lo que hace cada uno en la labor cotidiana por la justicia es su legado. La congruencia, la ética, el trabajo, la perseverancia, la excelencia, la dignidad son y serán la mejor carta de presentación ante el escrutinio de la historia. Es el reporte que les tenemos de este segundo informe anual de labores. Muchas gracias, Mario, por el reporte. Y ahora nos enlazamos también con mi compañera Laura Murillo. Se encuentra en el edificio sede y nos tiene algunas reacciones ya en torno a este segundo informe de labores de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Adelante, Laura. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Efectivamente nos encontramos aquí en las instalaciones del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde una vez que concluyó el informe de la ministra presidenta de la Suprema Corte, algunos de los invitados nos compartieron sus comentarios. Vamos a escuchar parte de lo que expresaron. Bueno, pues en principio un informe donde se da cuenta de todo el gran reto que hemos vivido este año como Poder Judicial de la Federación. Muy triste el hecho de saber que es el último que se vive en este contexto de Poder Judicial como el que lo conocíamos, pero por otro lado creo que una de las cosas que tal vez la ministra no lo dijo con todas sus letras, pero que todos lo sabemos, es que lo que ella ha hecho es poner en alto la dignidad de las personas juzgadoras, la dignidad del Poder Judicial de la Federación, y ese es un legado que no se borra con nada y es lo que creo que todos le agradecemos infinitamente. Bueno, me parece un informe que habla de la dignidad y de la altura que estuvo la Suprema Corte frente a este contexto tan complicado. En ese sentido, cuando uno ve el reencuentro, cuando uno ve sistemáticamente a todo lo que se tuvo que enfrentar esa integración, pues lo cierto es que escuchar el informe en palabras de la ministra presidenta me parece que habla de su integridad y del valor de este pleno que integró la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Coincidieron en que hay incertidumbre respecto a lo que ocurrirá con el sistema de justicia una vez que entre en operación la reforma al Poder Judicial. La ministra presidenta dio un discurso sumamente pertinente porque puso sobre la mesa las razones del injusto, desproporcionado y arbitrario ataque a la independencia judicial que estamos padeciendo y que México va a padecer por muchos años.
como buena persona que es, porque para ser jueza se necesita ser una buena persona y ella es una juzgadora de carrera judicial. Deseo lo mejor para México y para lo que viene. Todas deseamos lo mismo, deseamos que esta reforma ojalá signifique una mejora para los derechos de las personas. Si así es, estaremos nosotras equivocadas, pero lo que hay por ahora es incertidumbre y estas mismas palabras las dijo ella. Comentarte que el informe finalizó con la presentación de la Academia de Música del Palacio de Minería, la orquesta y un grupo coral de niñas y niños. Es la información que tenemos al momento. Correcto, Laura, muchas gracias. Muy buenas tardes también. En más información, la Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 200/2020, en la que invalidó diversas disposiciones de la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de Oaxaca. Entre ellos, el artículo 4, fracción 14, en su porción negativas, porque las afectaciones a los derechos de estas comunidades por medidas legislativas o administrativas pueden ser de muchos tipos, y el artículo 8, que establecía la improcedencia de las consultas contra planes para combatir epidemias o desastres naturales y cuando se trata de leyes fiscales. El 35, que definía los tipos de consulta y tipos de acuerdos, y el 61, que precisaba que el objeto de la consulta era obtener opiniones y propuestas sobre la medida legislativa consultada. En ambos casos, limitando el carácter flexible de las consultas. Invalidó porciones de los artículos 50 y 68, el título sexto denominado Medidas Cautelares y Medios de Impugnación y el artículo 79, que daban un carácter obligatorio a las posturas de los pueblos indígenas que implicaba darles un poder de veto y por incurrir en una deficiente regulación de, en este caso, las medidas cautelares. El control ex oficio es un mecanismo que permite a las personas juzgadoras analizar actos y normas a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos. Así lo señaló la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Destacó que al resolver la contradicción de tesis 351/2014, el Pleno del Máximo Tribunal estableció que al analizar un amparo directo o indirecto, los órganos jurisdiccionales deben realizar un control de regularidad constitucional ex oficio respecto de las disposiciones procesales que regulan el juicio de amparo, así como también de las normas aplicables al acto reclamado. Esta decisión, subrayó, beneficia a todas las personas que son parte de un juicio de amparo, ya que si una norma afecta a sus derechos humanos, la persona juzgadora deberá inaplicarla en función del artículo 1 constitucional. Alejandra Martínez Verástegui, directora general del Centro de Estudios Constitucionales de la Corte, aseguró que las personas impartidoras de justicia en el ámbito local se enfrentan a diversos retos para conocer criterios fundamentales de la Suprema Corte de Justicia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La mayoría de los asuntos del país se quedan en justicia local. Los que llegan a justicia federal son alrededor del 15 o 20%, el resto se queda en justicia local. No es que los jueces, sobre todo y las juezas de primera instancia, muchas veces se nieguen a aplicar estos criterios, sino que es muy difícil conocerlos. En la presentación de los cuadernos de jurisprudencia en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, insistió en que los criterios interamericanos, pese a ser obligatorios y exigibles en tribunales, las personas no los conocen. Se trata de casos de violaciones graves a derechos humanos. Nos daría muchísimo gusto que fueran útiles, repito, sobre todo para mejorar la protección de los derechos humanos y la impartición de justicia en el país. En tanto, la Suprema Corte puso a disposición el documento La necesidad de analizar la desaparición de personas desde un enfoque de género, el impacto diferenciado de este fenómeno en mujeres. Se trata de un diagnóstico resultado de diversos seminarios y conversatorios que analiza la relación de las mujeres con la violencia, la trascendencia de incorporar un análisis contextual precisamente al investigar casos de desaparición de mujeres, es decir, mirarlas, nombrarlas y buscarlas. El rol de castigo y el aprovechamiento de los roles de género que hacen de las mujeres víctimas directas e indirectas
de la desaparición. Este 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos, que nos recuerda los derechos irrenunciables que todo ser humano posee, independientemente de su raza, color, religión, sexo e idioma, destacó el Consejo de la Judicatura Federal. Como desde hace 27 años, hoy también se conmemora el Día Internacional de los Derechos de los Animales, con un llamado global a reflexionar sobre las acciones y compasiones hacia estos, así como la conexión entre los animales y los humanos, como seres capaces de experimentar sentimientos, dolor, sufrimiento, placer y felicidad. Destacó que en la justicia federal, la defensa de los derechos de los animales ha sido primordial para las personas juzgadoras, con casos destacados como la constitucionalidad del tipo penal de maltrato animal en Querétaro, el recurso que la Suprema Corte resolvió para la protección de la elefanta Ellie, así como el debate jurídico en torno a las corridas de toros que ya han sido prohibidas en distintas partes del país. El 10º Tribunal Laboral de Asuntos Individuales, esto en Naucalpan, Estado de México, concedió a una mujer una medida cautelar para que el Seguro Social reanude el pago de la pensión por viudez que una mujer adulta mayor venía recibiendo desde 1975. Posteriormente, la mujer estableció una relación de concubinato y al morir, su pareja reclamó una nueva pensión por viudez en 2018. Ambas pensiones fueron canceladas por el IMSS en 2019 y demandó a la mujer precisamente el pago de un supuesto adeudo por más de $500,000. El juez Cuauhtémoc Villela Bueno, con base en una jurisprudencia de la segunda sala, que declaró inconstitucional el artículo 155 de la ley del IMSS por prever la cancelación de la pensión por viudez al entablar una nueva relación, lo que estimó violatorio del derecho a la seguridad social y libre desarrollo de la personalidad. El juez ordenó reanudar el pago de la primera pensión de manera retroactiva desde febrero de 2019, así como los aguinaldos de ese año y hasta 2023, además del incremento anual, así como su inclusión en la nómina de pensionados. En la FIL de Guadalajara se presentó la obra Cómo se prueba la violencia de género en el proceso judicial. Establece la forma en que se deben elaborar los distintos peritajes científicos interdisciplinarios para probar la violencia de género, una guía que resulta fundamental en la capacitación de los operadores de justicia y en especial de peritos y ministerios públicos para contar con pruebas idóneas que permitan esclarecer hechos de violencia en contra de las mujeres. De acuerdo con precedentes de la Suprema Corte, toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada con perspectiva de género. La necesidad de estudiar y comprender cómo deben realizarse las pruebas y los peritajes de referencia, de vulnerabilidad o de contexto, y que muchas veces requieren de un contexto interdisciplinario y científico. Y ya nos vamos, pero le invitamos a que se mantenga en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación, ya que siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Muy buenas tardes, soy Oscar González y nos vemos en la próxima.